A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo, qué bueno. Bienvenidos a esta edición de Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Este es el pastor Héctor Santiago, que pues quiero traer esta lección nueva que tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Lo que estamos haciendo los viernes de Apocalipsis, pues tenemos esta lección que vamos a empezar ya a hablar de las iglesias, de las 7 iglesias, y en este caso pues vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. Así que este es el ministerio ciñéndose la toalla, y pues ya estamos ubicados en lo que estamos haciendo, y pues te pido que estés con nosotros, que tengas siempre tu bolígrafo, tu Biblia, tu libreta con la cual puedas trabajar, y que puedas anotar aquellas cosas que te sean importantes. Te damos gracias, Señor. Te pedimos auxilio y te pedimos ayuda para que lo que digamos, oh Dios, sea pertinente y sea lo que tú desees para nosotros. Habrá muchos otros, Señor, que ven estos estudios, pero tú conoces nuestro corazón y sabes la intención. Te doy gracias y te pido ayuda en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, como hemos estado hablando en estos pasados videos, la iglesia, y sobre todo las 7 iglesias, ya yo las presenté, y hay diferentes formas como se presentan en los estudios. Ahí, quien dice pues que cada iglesia es un periodo pues, que está dentro de la historia de los 2000 años, hasta 6 periodos. El periodo de la persecución, el periodo donde la iglesia pues se hace parte del Estado, y pues por ahí siguen hasta nuestros días. Y yo pues la presenté también como que las iglesias de todos los tiempos tienen algo de cada una de las 7 iglesias. Eso fue mi presentación, las iglesias de todos los tiempos. Y nosotros en este tiempo pues también tenemos cositas que, o por historia, o de, ¿verdad?, de vamos a decir, del mundo, o por historia reciente, pues también tenemos cosas de las 7 iglesias. No descarto ninguna posición. Yo pudiera decirle que la iglesia de Éfeso, ahora en la entrada, pues fue la iglesia perseguida del primer siglo. Y si eso pues conforma y podemos verlo desde esa manera, pues perfecto, amén. Pero en este tiempo también hay un llamado igual a ese dicho: has dejado tu primer amor. Eso yo creo que de las 7 iglesias es la más que se predica, y sobre todo en esa expresión, porque has dejado tu primer amor. Por lo tanto, no podemos decir pues que eso es una expresión para una iglesia en un tiempo en específico, sino que pues por los 2000 años que llevamos desde que la iglesia cogió su rol. Y yo quiero presentar este retrato, esta ficha, donde usted va a ver que en el medio dice el tiempo de la gracia, que ya yo he ido elaborando sobre eso. Tiempo de la gracia. La iglesia comenzó con el advenimiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. De hecho, tal vez cuando usted vea este video en unos días pasados, que se da 50 días después de la resurrección, de que hacemos la Semana Santa y hacemos la resurrección, y 50 días aproximadamente después viene el día de Pentecostés, que era una fiesta judía en los tiempos de Jesús. Y de ahí pues
viene ahora la iglesia, absorbe, no como una fiesta judía, sino como el advenimiento del Espíritu Santo, Pentecostés. Y entonces pues se celebra Pentecostés, la iglesia evangélica, y la pentecostal pues lo celebran, y ese domingo pues muchas iglesias oran porque los hermanos reciban el Espíritu Santo y fuego y hablen lenguas y dancen, etcétera, etcétera. Y eso pues tiene, o sea, está en el mes de mayo aproximadamente el día 20, el domingo después del día 20, 23, 24, 25 por ahí aproximadamente. Así que ahora, vamos a hablar ahora de Éfeso. Voy a leer el capítulo 2, verso 1 de Apocalipsis. Pues recuerde que en los primeros 5 o 6 capítulos voy a ir poco a poco, uno por uno. Después pues voy a cambiar, porque en algunos sitios pues voy a estar desarrollando temas. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y ya yo hablé del ángel, no lo voy a volver a repetir, está en los videos anteriores. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y eso es una identificación directa a Jesucristo, que lo hace el capítulo 1, que allí se define que Jesús está con 7 estrellas en sus manos, que son vamos a decir, los ángeles, que yo los definí como pastores o apóstoles o líderes de congregaciones de ese tiempo, y los candeleros, que son las 7 iglesias que tienen una posición, y que Jesucristo está en el medio, porque Jesucristo es el dueño de la iglesia, es la cabeza, es el dueño de la iglesia, y nada se puede hacer sin Jesucristo. Entonces dice, el verso 1 dice, escribe al ángel Éfeso. Y yo tengo por aquí algunos escritos que quiero pues irlos leyendo como los tengo ahí, porque en esta información de memoria pues es un poquito difícil, y luego pues tengo una información del libro de Éfeso. Vamos a ver lo que puse acá. Dice, el escrito está dirigido al mensajero de la iglesia de Éfeso. Ya lo dije. Los padres de la iglesia, Ireneo de León, Eusebio y Policartes de Éfeso, indican que había al final del siglo I un encargado u obispo llamado Onésimo. Por allí pasó Juan, por allí pasó Timoteo, pero ya para el tiempo del escrito del apóstol Juan, pues dicen que había un encargado, pastor, en este caso, llamado Onésimo. No el Onésimo que el apóstol Pablo le escribe a Filemón, hablándole de Onésimo, el esclavo. Digo, no estoy diciendo yo que sea el mismo. Sí, pudo haber sido el mismo, pero no estoy diciendo que sea el mismo. Ya se cree que Timoteo, que también había sido obispo o pastor en Éfeso, ya había muerto, aunque otros ubican su muerte en el año 95 al 97, que quiere decir que estaría tal vez cerca a la muerte, pero no es que se hubiese dado ese dato, lo que lo ubica en tiempos pues, de esta carta. La segunda parte del texto identifica a Jesús, quien había determinado sus credenciales en el capítulo 1, o sea que todas las cartas van a tener una introducción que tiene que ver con Jesús. Es lo que estoy diciendo, para que se le haga fácil entenderlo. Éfeso, hacia el año 95, era una de las ciudades más importantes en Asia Menor y un centro clave del cristianismo primitivo. De hecho, se entiende, y porque hay el libro de los Hechos, y hay una carta del apóstol Pablo a los Efesios, que es lo mismo, y vamos a ver que el apóstol Pablo, no hay algunas de estas iglesias del Apocalipsis que no las fundó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo trabajó en Éfeso, creo que estuve 3 años allí trabajando, y de allí salieron hermanos que fueron fundando las demás iglesias en el Asia Menor, las que nosotros, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, etcétera, etcétera. Dice, en tiempo del apóstol Juan, las ciudades
destacaba por su gran puerto comercial, sus calles de mármol y el famoso templo de Artemisa, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Artemisa es el nombre griego de Diana, que es la que nosotros vemos en la Biblia, Diana de los Efesios, que dice grandes Diana de los Efesios, que es el nombre en romano. Siempre hay el problema de los idiomas, pero el nombre es romano. Allí existe una comunidad cristiana fuerte, aunque enfrentaban presiones de paganismo, la idolatría y la influencia del culto imperial romano. O sea que este imperio romano, que duró muchísimo, venía desde cientos y tantos años antes de Jesucristo y duró como hasta los 400. O sea que aquí estaba en cierne. En los primeros 100 años destruyeron a los 70 años el templo de los judíos, echaron a los judíos al mundo desde Jerusalén, persiguieron la iglesia, mataron a cuanta gente y tenía una presión enorme con el paganismo, que el mismo apóstol Pablo tuvo problemas con el asunto de la diosa Diana o la diosa Artemisa, si lo quiere ver usted en griego. Según la tradición cristiana, el apóstol Juan vivió en Éfeso durante sus últimos años. Y hay unas cosas ahí del apóstol Juan que pues, yo no las voy a mencionar, que tiene que ver con su muerte y unas cosas que le hicieron y que no murió y etcétera, etcétera, pero no vamos a caer en eso. Pero sí sabemos que el apóstol Juan no murió, es el único apóstol que no fue mártir. Murió en Éfeso sobre el año 100 y murió por una muerte natural, el único que no murió en una forma abrupta. Muchos estudiosos creen que alrededor del 95, durante el reinado del emperador Domiciano, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, una isla cercana a esa frontera o a ese puerto de Éfeso, donde recibió la visión del libro de Apocalipsis, que ya dije en otro escrito, que es revelación, la revelación que Dios le dio a Juan. Entonces dice, esa era la introducción a la carta. La carta dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mire cómo le está hablando a la iglesia, y le está hablando a la persona que estaba encargada de esa iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El verso 2. El 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fíjese, el mensaje de esta iglesia pues es un mensaje positivo en su mayor parte. Tiene una cosita que todos ustedes la conocen sin que yo se la diga, pero es un mensaje positivo. Ahora, revela que además de los 12 apóstoles, habían otros apóstoles. Y fíjese que dice que en la iglesia de Éfeso se estuvo chequeando, verificando esos otros apóstoles que empezaron a salir. Apóstoles. A los apóstoles del Señor Jesús se les llamaba los 12. A veces uno dice estos conceptos y le suenan a algo que hace unos años atrás y que todavía está por ahí, pero que años atrás fue un boom del asunto, pero se le llamaba los 12. Por eso es que el apóstol Pablo se tiene que estar defendiendo de que él también era apóstol, porque no lo consideraban como parte de los 12. Y entonces, pero aparentemente pues empezaron a salir de la misma manera que salió el apóstol Pablo, salió Bernabé, pues empezaron a salir otros apóstoles. Yo creo que tengo una notita por aquí que dice en griego, el asunto apóstol tiene una definición y era enviado o mensajero. Por eso en nuestros tiempos un apóstol no es necesariamente una persona que funda una iglesia y se hace también pastor y se queda allí como apóstol eternamente. El pastor, el apóstol,
iba fundando iglesia, como Pedro fue fundando iglesia, como Pablo fue fundando iglesia, como los demás apóstoles fueron fundando iglesia, pero ubicaban pastores en las iglesias, no que se quedaban ellos como, vamos a decir, la cabeza de un concilio de iglesia, y entonces pues que se le llame apóstol como en nuestros tiempos. Yo no voy a entrar en ese dime y direte, pero es un mensajero, lo que ahora llaman un misionero que se supone que va a abrir un campo, abrir iglesia, ¿cómo dice? Que las disipula, pero tiene que en un momento dado soltar eso y seguir su trabajo para otro lado. En el libro de los Hechos, en Hechos 14:13, se aplicó ese concepto a Bernabé y a Santiago, el hermano del Señor. Ustedes saben que el libro de Santiago lo escribió uno de los hermanos del Señor y que se llama Jacobo, y que es uno de los primeros líderes de la iglesia. Pedro y Pablo y los demás estaban sujetos a Jacobo. Pero entonces el apóstol Pablo lo identifica en Gálatas 1:9 como que es un apóstol. También ese Jacobo, Santiago, a Silas y Timoteo en 1 Tesalonicenses 2:6. Voy a poner esta tablita para que usted la vea. A Andrónico y a Junias en Romanos 16:7. A Apolos en 1 Corintios 4. A Epafrodito en Filipenses 2:25. Y a Cristo en Hebreos 3:1. A Cristo Jesús, no a Cristo de aquella controversia de un texto por ahí que habla de algo que parecía Cristo o Críspulo o algo así. Aun cuando en la iglesia primitiva siempre se habló de los 12. O sea que aparte de los 12, se le llama apóstol a unas personas como a Bernabé y a Pablo. El capítulo creo que 12 o 13 de Hechos dice que el Espíritu Santo habló y dijo pues que los ungieran al ministerio que Dios los estaba llamando. Pero el apóstol Pablo tiene argumentos para decir por qué él era apóstol de Jesucristo, no apóstol de que lo llamaran apóstol, sino que él era un apóstol enviado por Jesucristo, igual que envió a los otros 12. Eso pues, a nosotros no nos crea ningún problema, porque usted va a aprender en esta clase que el asunto ese de los 24 ancianos y que si 12 son los apóstoles y 12 son los patriarcas. Aquí usted va a aprender que aquí la numerología es representativa, representan un todo, de la misma manera que el 7 representa en la Biblia, hay 7 botados por ahí, y todos esos 7 representan completo, el completo, el que se hace algo y se hace bien y se completa. Número 7. ¿Cómo dice? Dios hizo al mundo en 7 días y el séptimo día descansó. Y por ahí usted sigue buscando 7 en el Antiguo Testamento y hay un montón de 7, sea por día o sea porque para hacer entre Abraham y Dios habían 7 animales que Jacob sirvió por su mujer 7 años, y por ahí yo le puedo buscar un montón de 7 y todos tienen que ver con completo. Y así que cuando estamos hablando de este concepto de apóstol, estamos hablando, pues nosotros no tenemos ningún problema de que si hay 15 apóstoles, que si hay 20 apóstoles, porque el que hayan 12 sillas allí en donde Dios y hay 24 ancianos, pues vamos a dejar eso así. Hay 24 ancianos allí sentados. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Bueno, Juan no podía estar en 2 sitios a la misma vez. Y Juan fue uno de los que vio a los 24 ancianos. Bueno, uno no, fue el único que vio
en lo que Dios le está mostrando, que le dice ven acá, que eso lo hablaremos más luego, y le está mostrando que hay 24 ancianos con unas coronas, y Juan está acá viendo aquellos allá, no está aquí, ni estaba allá, ni se había muerto todavía, ni se había muerto, porque Juan no estaba muerto cuando tuvo la revelación. Por lo tanto, él no era uno de aquellos 24 ancianos. Vamos a hablar de ese tipo de cositas que le pueden hacer a usted algo de lógica. El verso 4 dice, pero tengo contra ti, ya le digo, conozco que tú, dice, te has afanado por no dejar que se meta en la iglesia gente con título y con supuestos llamados de apostolado y que son mentirosos. Y tú te has metido en contra de eso, has levantado la voz, porque le está encomiando de que la iglesia tiene que levantar la voz en ocasiones, tiene que levantar la voz cuando ve que hay cosas que no son correctas, cuando ve que las personas que están tratando de levantar unas teorías y que es incorrecto, pues la iglesia se pone de pie y dice, no, aquí no vamos a permitir eso. Éfeso hizo eso con los apóstoles, con los supuestos apóstoles que no eran apóstoles. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y yo tengo aquí un escrito que dice, la única situación por la cual le señaló fue por haber dejado su primer amor. De esto se ha disertado muchísimo en las predicaciones y la enseñanza. Yo diría que sea lo que sea, tiene que Jesús estar molesto porque le dice que te tienes que arrepentir, y el que se tiene que arrepentir es el que hace algo malo. El que comete pecado, pues si usted no comete pecado no se tiene que arrepentir. Le está diciendo arrepiéntete, pero le está añadiendo haz las primeras obras. O sea, que el no hacer las primeras obras. Y yo, si usted me pregunta a mí, ¿de qué está hablando? Yo creo que estamos hablando de alturas espirituales. Yo creo que estamos hablando de amor. Yo creo que la consigna más grande de la iglesia es lo que el Señor le mandó a hacer, y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. O sea, si usted me pregunta a mí, Pastor Héctor, ¿y de qué estamos hablando? Pues yo le estoy diciendo una cosa sencilla. La iglesia se había envuelto en diferentes cosas, estaban allí, sabían mucho, estaban peleando contra los supuestos apóstoles que no son apóstoles, están dando mucha línea para aquí y para allá, pero habían dejado las primeras obras y se habían alejado de lo que el Señor los mandó a hacer. Y el Señor los está llamando, aun cuando los encomia por cosas buenas que estaban haciendo, los está llamando a arrepentimiento y a retorno, a arrepentirse y volver a hacer las primeras obras. Dice, porque entonces, mire lo que va a pasar si no te arrepientes. O sea que tampoco es una opción, una cosita ahí de, si lo quieres hacer, si no lo puedes hacer, tú lo estás haciendo bien, sigue adelante. No, las cosas están malas en la iglesia, alguien tiene que dar cara ante el Señor por ello. La congregación no está haciendo lo que tiene que hacer, alguien tiene que darle cara al Señor, alguien tiene que hacer las cosas, tiene que regresar y empezar a hacer las cosas que has dejado. Es decir, lo que dejaste fue oración, ayuno, predicación, ayudar a los demás, amor con los demás, matarte para que la gente progrese y no se vayan. Si es eso, pues eso. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no se hubiese arrepentido. Quiere decir que esa posición donde
están los candeleros y Jesús está en el medio, eso no es una sugerencia poética, eso es: quitaré el candelero de tu lugar. Y si lo que pasa es que te cojo y te pongo al final, gloria a Dios y aleluya, pero puede ser que te coja y te saque incluso de la rotación donde van los candeleros, que cada candelero significa una iglesia que se está levantando y que está avalada, sellada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué te conviertes entonces? En un club. En un club, en un grupo de gente ahí metido, diciendo que vamos para el cielo, que vamos para el cielo. El día que el Señor llegue, no vamos para ningún lado. Porque si te quitan el candelero de tu lugar, no eres iglesia. Porque las iglesias necesitan que el Señor Jesús se pase en medio de ellas. Dice, así que, de hecho, la iglesia de Éfeso se cree que para el año 400 y tanto, que ella era casi ya el final o la bajada del Imperio Romano, ya la iglesia comenzó a tener problemas. Y hoy en día, pues, no figura dentro de las iglesias como una iglesia llena de cristianos allí en Turquía, obvio. Turquía, pues luego en la historia, pues entran los musulmanes y pues un país musulmán y pues la religión primera no puede ser el cristianismo. Hay una historia ahí. Dice, pero tienes esto, tienes cosas buenas, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y ese nicolaita, dice, otro dato interesante, es que descubre que esos primeros años también la iglesia tiene un enemigo, que en este caso es Nicolás, un enemigo que trae falsa doctrina, empieza a meter falsa doctrina, que empiezan a mezclarse cosas de las diosas esas que tenían los romanos y empiezan a mezclarlo dentro de lo que es la iglesia, que el apóstol Pablo lo advirtió, que cuando llegara el tiempo y él se fuera y se fueran los hombres que caminaron con Jesús, pues iban a entrar en la iglesia. Y ahora, en Éfeso, dice que tuvieron, que aborrecieron eso, que pelearon contra no contaminarse con el asunto de los nicolaitas. Ese Nicolás, que podía ser uno de los obreros, uno de los 7 diáconos que en Hechos capítulo 6, verso 7, recuerdan que pusieron a 7 diáconos, entre ellos estuvo Felipe, y dicen pues que había uno que se llamaba Nicolás, estaba Nicolás, y que pues que pudo ser uno de ellos que se desvió. Eso le estoy dando un dato, no estoy diciendo fehacientemente pues que sea él, pero sí que tenían unas prácticas paganas. Entre ellas promovían una falsa libertad espiritual. La libertad espiritual había que comprarla, que permitían participar en comidas ofrecidas a los ídolos. Ustedes saben que eso era mortal en ese tiempo. El mismo apóstol Pablo dio unas recomendaciones con relación a la comida ofrecida a los ídolos, que toleraban inmoralidad sexual. Eso desde el Antiguo Testamento, desde los hijos de allá del tiempo de Elí, pues el pueblo de Israel estuvo batallando con eso. Ahora la iglesia pues tiene ese problema de inmoralidad sexual, de los cuales en 1 Corintios, en los Corintios, que eso está por allá por Grecia, el apóstol Pablo pues tuvo que meter mano y decir a la iglesia, ustedes están envanecidos ahí y tienen allí una situación y nadie le mete mano, y tienen situaciones que el apóstol Pablo le era fuerte y le dice, y tienen situaciones donde la gente tiene que irse a la corte para que los defienda, porque ustedes se envanecen y se hacen de la vista larga y parece que ahí no hay nadie que pueda juzgar entre unos y otros, y las cosas se quedan ahí como si nada estuviese ocurriendo. El apóstol Pablo fue fuerte con la iglesia en su enseñanza, en ese principio, y enseñaban
compromisos de sistemas paganos romanos. O sea, enseñaban, estaban comprometidos con los asuntos esos de los romanos. Los romanos fueron bien idólatras, igual que los griegos, y toda esa plataforma de dioses y de dioses varones con diosas hembras y dioses de la fertilidad y la diosa del amor, que eran los mismos en los dos. Lo que pasa es que aquí le ponían un nombre romano, acá le ponían un nombre griego, pero eran los mismos. Entonces hablan cosas bárbaras, de que los dioses pues tenían relaciones e hijos con las mujeres, y eso eran semidioses, y eso pues, era parte de su cultura. Eso era parte de su cultura. Que yo no voy a meter ese tema aquí, pero también en lo que es la enseñanza de todo lo que es la historia de la Biblia, y desde el principio del Génesis, pues podemos ver elementos parecidos, lo que pasa, pues que uno no tiene todos los elementos pues para hablarlos, a menos que de un estudio específico de ese tipo de cosas, pero también pues hay ese concepto, un concepto de lo que son los hijos de Dios, pues teniendo relaciones con las hijas de los hombres, y que entonces hubo gigantes, que lo que eso está por Génesis, hubo gigantes, y entonces pues también hay un concepto detrás de eso, que yo no lo voy a enmarcar aquí, no lo estoy enmarcando, porque no es mi tema principal en eso, en este momento. Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjate que está hablando en plural. Está mandando una carta a Éfeso, pero le está hablando en plural. Y yo voy a ir enmarcando poco a poco lo que pasa al que venciere. En este caso, dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ustedes saben que en el Génesis, cuando se le habló a Eva y a Adán, o a Adán y a Eva, vamos a ponerlo correcto, porque realmente Dios le habló a Adán, y Adán le habló a Eva, y le dijo, de todo árbol puedes comer, menos del árbol que está en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y lo que quiere decir que en medio y unos versos más atrás dice, y en medio del huerto puso el árbol de la vida. Estaba allí. Y ese árbol de la vida, a mí no me va a dar tiempo en esta ocasión, porque tengo 34 minutos, no me va a dar tiempo de terminarlo, pero yo me voy a quedar aquí en este asunto del árbol de la vida, y en mi próxima clase, que es la de Esmirna, voy a comenzar por aquí, por esta, hablar del árbol de la vida, porque es la promesa para el que venciere, que se le da a Éfeso, y que entonces la recoge la iglesia en su total, tener acceso al árbol de la vida. Pero no quiero brincarlo y hablar poco del árbol de la vida, quiero traer unos textos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor Héctor Santiago, ministerio ciñéndose la toalla, que es la capellanía, pero estudiando las escrituras a los pies de Jesús. Aprovechate ahí y dame like. Y si quieres seguir escuchando, aprovecha y toca la campanita. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, y te damos gracias por estas clases, y te pedimos que nos ayude para que podamos, Señor, ser pertinentes e ir adelante en el nombre del Señor como un ministerio de enseñanza. Gracias, Señor. Amén. 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 Dios te bendiga. Hasta la próxima.